Doctor Dani Bros, un gusto estar contigo, hablar contigo y además que nos aclares muchos puntos porque la gente, aunque ya conocemos mucho de lo que es este virus y esta pandemia, todavía existen muchas cosas por conocer y por actuar y parece que ya nos acostumbramos a que está esto y bajamos guardia o no nos preocupamos. ¿Es tan real esto que tenemos que vivir ya así, como que es parte de la vida y olvidarnos de todo esto y lo que suceda, sucedió? Bueno, primero que nada quiero agradecerte a ti, Isaac, que eres mi amigo, que todos lo saben, la invitación a esta entrevista y a toda la gente de Diario Judío por estar prestándole atención. Segundo, el problema que está pasando ahorita es, decía Stalin, que un muerto es una desgracia y 1 millón de muertos es una estadística. Entonces, ¿qué está pasando? Que como en este momento la gente ya está viendo los reportes de cuántos muertos, cuántos infectados, cuánto todo, hasta que no te toca en tu familia, no te das cuenta de la gravedad de lo que está pasando. O sea, yo voy a poner en contexto en dónde está el yishuv de la comunidad judía hoy en día. Tenemos 3,260 y tantos confirmados al día de ayer. Ojo, igual que en México, no toda la gente, por algún motivo que yo no tengo idea, se registran en Jerum. O sea, son más de estos 3,200 y pico. Y tenemos 32 muertos. Quiere decir que el 1% de los pacientes que están registrados y son positivos fallecen. Es altísimo. Si eso lo hiciéramos con la población nacional de México, estamos hablando de que el 7,2% de la comunidad ha estado enferma. Y quiere decir que sería el equivalente a que en México, de la población general, estuviera contagiado más de 10 millones de personas. Y quiere Y en decir, proporciones muy altos. Lo vemos muertos poquito, Dani, sería pero 1%. Nosotros como comunidad estuvimos diciendo que nos estuvimos cuidando muy bien los primeros meses. Y después de eso, se le perdió el miedo de manera inconsciente. Otra situación es cuando cambió el semáforo de rojo a naranja, fue porque había suficiente lugar en los hospitales para atender. El día de hoy tengo un paciente entubado en el ABC, un paciente intubado en Vite Médica, un paciente intubado en Medical Towers del Valle y un paciente en el Hospital de Alta Especialidad de Iztapaluca. ¿Por qué lo tengo wow. en 4 lugares diferentes? Porque no se trata de tener seguro, tener dinero, no tener. Los hospitales a los que quisiéramos tener a nuestros familiares, como es el ABC, el Ángeles de Interlomas o del Pedregal, Médica Sur, el Hospital Español, están llenos. Claro. Y por lo tanto, tenemos que cuidarnos más. Lo que pasa es que, sobre todo en la gente joven, dicen, bueno, si ya le dio a fulano, a mengano, y solamente estuvieron aislados 10, 14 días y no les pasó nada, pues vamos. Este, esta semana anterior, que fue el puente del 20 de Claro. noviembre, o sea, pero con una normalidad, me hablaban la gente y me decían, mi hija estuvo en una lancha, en un yate, con 12 amigos. Ya salieron positivos 6 y se siente así asado. ¿Tú crees que le tenga que hacer prueba? Le digo, pero por Sí. supuesto. Pero no solamente eso, sino que uno de esos pacientes vio a su abuelo. Su Opa. abuelo está internado. Y su abuelo está internado y está intubado. Entonces, la gente tiene que entender, y sobre todo nuestros jóvenes les pido, cuídense,
Yo me pongo el cubrebocas y yo me cuido para no infectarte a ti, Claro. para no infectar a nuestros mayores, que son los que pueden tener mayor problema. Oye, Y además de eso, si ciertamente ahorita hay dos jóvenes, y me refiero a adultos jóvenes de menos de 30 años intubados que tienen enfermedades que concomitantes, a los jóvenes también se les puede complicar. Entonces mi mensaje es, no bajemos la guardia. Viene diciembre, viene la vacación de fin de año y lo que subió brutalmente en porcentaje los contagios fue el puente de Día de Muertos y el puente del 16, o sea, del 20 de claro. noviembre. O sea, no es posible que en una comunidad de 40 y tantos mil gentes, en una semana haya habido más de 300 nuevos contagios. 300. Es altísimo. Oye, Dani, y además de esos 300, lo que la gente no ve es que por el índice que tenemos, esos 300 contagios representan por lo menos 3 fallecidos. O sea, 3 personas que van a fallecer en ese contexto, lo cual es, o sea, de cada 100, uno va a fallecer. Entonces, cuando te hablan, dicen, es que en tal evento hubo 80 contagiados, no se dan cuenta que no es que esos 80, alguno de ellos vaya a ser, pero por estadísticas estás generando que alguien acabe falleciendo o contagies a alguien que vaya a fallecer. Dani. Te asiste totalmente la razón, Isaac. Ese es el problema. Luego, por otro lado, es tan fácil. A ver, yo sé que todos románticamente queremos, por ejemplo, en una boda, hacer una fiesta, celebrar y demás. Pero tenemos que ver el contexto de donde estamos. O sea, no es el momento de andar haciendo reuniones masivas. Y si va a haber una reunión grande, que no haya alcohol, porque el alcohol hace que la gente pierda el control, que Eso es no haya perdón, Dani, eso es un punto importante porque la música gente te caliente, dice, ¿por qué no alcohol? porque lo que se ha visto en varias de las reuniones donde ha habido grandes contagios dentro de la comunidad es que al principio de la reunión y de la fiesta están controlados. Y después, cuando ya hay 2, 3, 4 copas involucradas, la gente pierde el control y empieza a decir, hombre, no pasa nada, se quitan los cubrebocas, empiezan a compartir bebidas y demás, y ahí es donde vienen los contagios. Esa es la razón por la cual no debe de haber alcohol en este tipo de reuniones. Oye, Dani, yo quiero entrar con varios puntos en eso que han sido como historias o que la gente inventa o dice y no sabemos son reales todos. Uno dicen que el alcohol evita que te contagies. ¿Sí? El alcohol en gel evita que tengas el virus en las manos y te lo lleves a la cara. El alcohol bebido no hace absolutamente nada, porque aparte cuando tú lo bebes y el punto de contacto es por inhalación por la vía respiratoria. Leyenda urbana totalmente. Ya, ya. Oye, la otra, que si no estuviste en contacto, pero no te pasó nada, o sea, si ya pasaron 2 días de la boda o del evento, de todo eso, o de todo, ya estás cura, ya no pasó No, nada y que para qué esperarse los otros días si no te pasó nada o todo la eso. incubación puede ser entre 48 horas y 7 días. En ese momento puedes estar contagiado. O sea, es un rango muy grande de tiempo que no sabes cómo es. Pero además del contagio puede ser sintomático o asintomático. Y el virus, si tú eres asintomático y lo transmites, a la persona a la que la contagias puede tener cualquier cantidad de síntomas. Oye, otra es, si estás sentado en una mesa, si vas a un restaurante, ¿sí? Y tú estás en tu mesa nada más, ¿hay posibilidades de contagio de los de al lado? ¿O estás muy seguro? ¿O qué sucede porque está el mesero y te traen la comida y estás muy confiado de ir al restaurante o ir al otro lado?
hay riesgos en restaurantes, en todo esto. No quiero hablar mal de la industria y que la gente A deje de ver, ir, o sea, pero ¿cómo saber que un restaurante es seguro y que vale la pena? en los alimentos no hay riesgo. Perfecto. Es dificilísimo contagiarse por los alimentos. Segundo, si las mesas se hace lo que se está pidiendo de espacio entre mesas y donde hay más de los famosos 6 pies, o sea, 1.8 metros entre persona y persona, también está la seguridad. Si el mesero trae su cubrebocas bien puesto y una careta, no hay posibilidad de que te contagie. Si el mesero tiene la higiene de manos y se está cuidando, no hay posibilidad de que te contagie. El problema es si en muchos lugares donde yo he pasado y he visto, no guardan el 1,80 m y entonces la gente está además, vamos a decir, departiendo y estornudan. A ver, si yo hablo contigo y traigo mis gotitas de flush, no por el peso del virus, caen a menos de 1,5 m, por eso se habla de 1,80 m, de 6 pies. Y se ha visto que 5 no, pero también si yo en una de esas me da una crisis alérgica y estornudo hacia arriba, vamos a decir, se puede quedar en aerosol, pues hasta 3 a 6 metros. Entonces, la idea es, si tú vas a un restaurante, sigue los lineamientos, ve que no tengas gente junto. Hay restaurantes que están poniendo protecciones acrílicas para prevenir todavía más. Si tú tienes a una distancia adecuada. Y la otra cosa es, llegas al restaurante y estás con tu cubrebocas y te lo quitas para comer. No llegas y te lo quitas como si estuvieras en tu casa. Exacto. Oye, Dani, y de eso mismo, y hablando del cubrebocas, unos dicen, es eficiente, no es eficiente, te cuida, no te cuida, pero muchos es con ponerte cualquier cosa en la boca, cualquier cubrebocas, los sencillitos funcionan, no funcionan, estas... A ver. ¿Qué es un cubrebocas eficiente? Y además, ¿qué te tiene que cubrir? Porque muchos te lo ponen y lo ves que lo traen por acá o lo traen aquí arribita, Ok. y luego estás agarrándotelo constantemente con la mano. Si te cubre nariz y boca, ¿sí? Y haces la prueba del encendedor, como digo yo, te pones el cubrebocas, enciendes un encendedor o un cerillo, una vela. Si soplas y puede, no que se apague, que se mueva la flama a través de lo que tienes de protección, no está sirviendo. Perfecto. Esa es la prueba. Por lo demás, cualquier cubrebocas funciona que no tenga válvula. Hay gente que trae los cubrebocas con válvula. El cubrebocas con válvula te protege a ti de no aspirar de afuera, pero si tú estás enfermo, ya se ha demostrado que sí salen las partículas afuera. Entonces, idealmente, si lo ponemos el cubrebocas no solo para protegerlo, sino yo te protejo a ti, no hay que utilizar esos cubrebocas con válvula. Oye, manos, porque muchos te preguntan y dicen, ¿para qué me estoy lavando las manos? ¿O por qué se me queda pegado el virus? O cuando voy al súper agarro cosas que pueden estar infectadas o agarro en otro lado cosas. ¿Es por qué las manos? O sirve si me pongo guantes, porque muchos lo que hacen es ponerse guantes y entonces están agarrando todo y haciendo todo. O sea, los guantes es un error porque en los guantes se queda impregnado el virus y bacterias y lo que sea, y por el tipo de material, si yo pongo gel como para limpiar los guantes, solo se hace un apelmazamiento, entonces no quedas con tus manos limpias. Lo ideal cuando vas al súper es te pones tu cubrebocas, traes tu careta y traes gel. Vas agarrando tus cosas sin tocarte la cara y cuando tocaste algo que no sabes si está limpio o no, o te da la sensación de que necesitas limpiarte, te pones un poco de gel en las manos y tienes que tener la acuciosidad de no andarte moviendo. Y por ejemplo, cuando vamos al súper, si tenemos el cubrebocas de una careta, si de repente sin querer nos vamos a tocar la propia careta, nos recuerda que no debemos de hacerlo.
Para eso sirve mucho la careta, porque llegas, tocas la de esta y todo. Si no traes careta, porque no todo el mundo la trae, curiosamente traes el cubrebocas, pues también saber que estás tocando el cubrebocas y todo eso tienes que estarlo. La otra cosa es cuando uno se pone y se quita el cubrebocas, por ejemplo, usar las dos manos, sacarlo, hacerlo hacia adelante, no tocar la parte interna. Para ponérnoslas, lo ponemos tocando la parte externa y los ajustamos. Nunca tocar con nuestras manos la parte interna. Oye, qué bueno que lo dices porque muchos lo hacemos, o sea, me incluyo, todo lo haces como mecánico, te lo pones, te lo estás quitando, te lo estás poniendo, hablas, etcétera, y no tienes la precaución y entonces no sirve de nada, ¿no? La otra cosa es, si vas a usar el celular y traes el cubrebocas, habla más alto. El cubrebocas funciona y se escucha el celular. No necesitas andártelo quitando y subiendo como si no se escuchara teniendo el cubrebocas puesto. Oye, alguien me dijo, si vas en la calle y vas solo en la calle, vas caminando, vas solo o estás en el de ¿necesitas traer el cubrebocas? ¿Es bueno o te lo puedes quitar? ¿O solo es Mira, cuando estás con gente? si no hay gente en la calle y estás tú solo, no tienes o sea, del aire ambiente no te vas a contagiar. Si estás corriendo, por ejemplo, y no hay nadie, puedes correr sin cubrebocas. El problema es que si vas corriendo, y hay estudios que lo demuestran, y en una de esas estornudas por alergia o lo que sea, entonces las gotitas de flush con el virus pueden quedarse en suspensión por más tiempo y recorrer hasta 10 metros. Es la razón por la cual, si hay gente haciendo ejercicio junto a ti, aunque no esté junto a ti a 3 metros, o sea, aunque esté a 5 o 6, debes de tener algo que te proteja. Oye, y en eso mismo, cuando sales a hacer ejercicio y todo, o sacas al perro, o vas a algún lado y todo, y tocas cosas, ese es el problema. Puedes no traerlo por estar solo, pero el problema también son las cosas que tocas y el tocarte la cara, ¿no? O sea, las cosas sí se puede, en las cosas sí se puede quedar el virus. A lo mejor no en el aire, pero en las cosas sí se puede quedar el virus. ¿Estoy en lo Pero correcto? no como antes se creía que era por días y había de desinfectar. En lo que más se queda el virus es el vidrio y es 3 horas. Pero Perfecto. desde luego que cuando uno sale, lo primero que tiene que hacer es acostumbrarse, tiene que hacer lo posible por no tocarse la cara. Y si se va a tocar uno la cara, se lava las manos con agua y jabón 20 segundos o en su defecto se pone gel antibacterial. Oye, y de eso mismo acabas de decir de las cosas. Era cuando compras cosas del súper, en un principio era todo casi lávalo, mételo a lavar, etcétera. Otros ya le bajaron, otros sí, otros le echan algo para desinfectar. ¿Qué tan cierto es eso por lo que me dices ahorita de 3 horas? O lo dejo en el carrito del súper 3 horas y en 3 horas lo agarro y ya no sucede nada. O sea, yo sé que es muy nuevo saber todo esto y no hay todas Los, las investigaciones del mundo, los pero perecederos los limpias, sí. los metes al refrigerador, ¿sí? Y lo que es que no requiera de refrigeración, lo puedes dejar durante 3 4 horas y no hay ningún problema y ya lo pones en su lugar. Y lo que sí tienes que hacer es acostumbrarnos a metemos las cosas en su lugar y antes de hacer cualquier cosa nos lavamos las manos porque están llenas de polvo y no solamente hay COVID, hay bacterias y otras cosas que nos pueden afectar. Oye, eso es muy cierto porque además el lavarse las manos, todos decíamos, por ejemplo, que en la religión judía, pues está siempre antes de comer, estaba el resto de lavarse las manos, que además durante una época de plagas en Europa, ¿sí? Se consideraba y se consideraba que los judíos no se enfermaban por cosas de malignas o todo eso, porque era, y no se enfermaban porque curiosamente se lavaban mucho las manos, o sea, en ese sentido. Hoy estamos aprendiendo eso porque teníamos muchos o tenían la costumbre de lavarte poco. Hoy te tienes que lavar mucho más. Yo en lo particular era de los que me gustaba tener las manos más limpias o lo que fuera, pero hay muchos que no. Esto nos está dejando esa lección de que no nada más por el virus, sino por todo podríamos estar evitando muchas infecciones y muchas cosas. Bueno, desde luego, es lo mismo. Muchas de de las reglas de la kasherut, por ejemplo, eran por una cuestión de sanidad y que seguramente algunos de nuestros sabios dijeron la única manera de poderlo que sea perecedero y que la gente haga caso es dándole una explicación religiosa. Pero Netilata Yadayim, efectivamente, el lavarse las manos es una medida higiénica y que nos va a ayudar a que la gente
nos esté enfermando por el simple hecho de estar limpios. Oye, hoy en día además viene otra situación en el mundo y que está pasando en México y que va a pasar, que son los tiempos de frío, la temporada invernal, ¿sí? Y con enfermedades como la gripa. Ahí hay dos preguntas. La primera sería, ¿cómo saber? O sea, me empieza a dar gripa, etcétera. Corro al doctor a hacerme una prueba de COVID, le hablo a Dani Bros y le digo, Dani, estoy tosiendo un poquito, tengo la garganta, ¿qué hacer? Porque hoy se puede confundir muchas cosas o la gente entra en pánico, que también el pánico es innecesario muchas veces, o a veces es bueno porque pues como tienes pánico por lo menos te aíslas, ¿no? A ver, cuando uno tiene gripa, lo primero que debe de hacer por una cuestión de etiqueta urbana y hacia nuestros pares es aislarse, hablarle al médico de confianza, darle el cuadro clínico, darte un antiviral, ver cómo estás. Pero hoy en día, si tienes dolor de cabeza, si tienes escalofríos, cuerpo cortado y cuadro gripal, o puedes tener problemas estomacales, tienes que hacerte la prueba para poder descartar. Ahorita estamos viendo que hay una epidemia de un virus estomacal que puede dar síntomas similares durante 48 horas y sin tener una prueba no podemos saberlo. Pero no hay que ni abusar en hacerse pruebas, hay que hablarle al médico de confianza y decirle qué opina y él te orientará. Ahora, está empezando con el frío la época de influenza, que es hasta finales de marzo, principios de abril. El cuadro clínico es indistinguible. Incluso a partir de ahora, quien tenga el cuadro de COVID, probablemente el médico le mandará la prueba COVID y la determinación de influenza. Eh, Vamos a tener menos influenza que otros años, porque al no estar conviviendo tanto y no haber escuelas y demás, no va a haber tanto contagio. Pero sí es muy importante en cuanto se pueda, porque estamos teniendo problemas de distribución, hacer la vacunación de influenza, preferentemente la cuadrivalente o tetravalente, pero si no se tiene acceso a ella y se tiene la trivalente, hay que ponerse la vacuna trivalente. Oye, hay muchos que lógicamente no han podido o dudan o recomiendan dónde te puedes poner la trivalente que está en algunos centros de gobierno, en todo, y principalmente las personas, los adultos mayores, porque una de las dudas es, deben de salir y arriesgarse yéndose a un hospital o a una clínica a ponérsela. O sea, entra ahí la confusión de qué hacer, porque es arriesgarse, o mejor que se quede en casa, pero cuál puede pegarle la influenza por otro lado. ¿Qué hacer en especial con esas personas que son las que están en más riesgo o que son personas de tercera edad también, ¿no? A ver, no nos hagamos tontos, Isaac. La gente de la tercera edad que se está contagiando no es por ir a un consultorio médico o a un centro de salud a ponerse la vacuna. Se está contagiando porque su familia los está contagiando. Hay gente que no es su familia, sino es el personal de servicio o enfermería, porque tienen la necesidad de Claro. tener personal de apoyo que les ayude. Pero el riesgo de ir a un consultorio médico o a un centro de salud, si se guarda la sana distancia y si traes el cubreboca o el cubreboca y la careta, es el mismo que ir al súper. Perfecto. O sea, sí se pueden cuidar. Lo más recomendable es que tampoco estén saliendo mucho al súper y a todo esto por todo el riesgo que implica y además con menos visitas, ¿no? Sirve eso de, ya me hice ya nos hicimos la prueba para ir a ver al adulto mayor, o sea, nos hacemos la prueba hoy y luego vamos en 2, 3 días. ¿Sirve o no sirve esa medida, Dani? ¿Tú qué recomendarías? Vuelvo a lo mismo, tú no sabes si te hiciste la prueba el miércoles, salió el viernes y yo voy a ir a ver a mi abuelo el sábado, pero no sabemos si el miércoles después de que te hiciste la prueba te contagiaste. Claro. Siempre hay un riesgo. Yo te puedo decir que a mi mamá, cuando la veo por Zoom como ahorita, o cuando voy a su casa estamos en el jardín,
con más de 3 metros de distancia, con cubrebocas y con careta. Si tú me dices, me muero de ganas de darle un beso y un abrazo a mi mamá, pero tengo más miedo de contagiarla y que vaya a pasar algo. Oye, ¿y qué haces también en la casa? Porque pues, vas a la casa, estás en la casa. ¿Qué haces para cuidar a tu mamá, por ejemplo, en ese caso que la vas a ver y estás a distancia, estás a 3 metros, pero todo el ambiente? ¿Qué es lo recomendable? Porque seguramente habrá quien nos esté viendo que dice, hijos, yo quisiera ir a ver yo voy a ver a mi mamá, pero la voy y me siento a su lado a 1 metro, pero mientras estoy No, tocando y la ayudo y no la no, toco a ella, pero toco otras cosas o todo. no. Cuando yo voy a ver a mi mamá, por poner un ejemplo, el jardín, el estacionamiento están fuera de su casa, no entro a su casa, no entro en contacto con nada de lo que ella va a tener. Tenemos el espacio medido, mesas, sillas separadas y no toco nada que ella va a tocar. Y de preferencia también estar con el cubrebocas y cuidándose. No, no, te estoy diciendo todo el tiempo con cubrebocas y todo el tiempo con careta. Aunque estemos a la distancia, más vale prevenir que lamentar en todo ese sentido. Total y absolutamente. Oye, y también tocaste otro punto y te lo quiero preguntar, ¿qué hacer con el personal doméstico, con estas personas de la tercera edad? Como tú dices, la necesitan, pero otras personas están en la casa, en momento tienen que salir, en momento tienen que entrar, a lo mejor son los que van a hacer el súper, a lo mejor son los que están cuidando, o a lo mejor van a su casa, no sé, el fin de semana, en algún momento. ¿Cuáles son las? Yo sé que no lo vamos a poder evitar y lo mejor sería que no entraran y no salieran, Pero pero es una necesidad hoy en día estos la cuidados. ¿Qué hacer gente, cómo hacerlo con ellos, Dani? la gente debe de saberse cuidar, utilizar el cubrebocas, higiene de manos, ¿sí me entiendes? Y con eso el riesgo de contagio es menos del 1%. Ahora, el hecho de tener personal de apoyo, llámese doméstico, enfermería o lo que sea, es un riesgo si están saliendo. No se puede minimizar más que cubrebocas y aseo de manos. Y esa es la prevención. Hoy en día hay unas pruebas que son determinación de antígeno por hisopado nasal que tardan en salir entre 20 y 30 minutos, que tienen una sensibilidad de arriba del 90%, dependiendo el estudio que veas, entre 89 y 93%. Esas pruebas son menos caras, no dije más baratas, dije menos caras, y tienes el resultado en menos de media hora. Sin embargo, tiene que quedar muy claro que tienes todavía un 7% de posibilidades de que no sean totalmente Sí, eso es lo creíbles. que te iba a preguntar de esas pruebas, porque esas pruebas hoy en día se están volviendo muy que esto y decirte, ¿son válidas o no son válidas? Porque la gente es, a ver, voy a ir a ver a no sé quién, a ver, me hago la prueba, como me pasó hace rato, me dijeron, es que todos, antes de entrar tienen que hacerse esa prueba y en 20 minutos, que además podría ser una solución más o menos coherente para muchas cosas, o sea, si vas a volar en avión, esto, si vas a ir a no sé dónde, esto, si vas al restaurante antes de entrar, te hago la pruebita y vale, yo qué sé, pero es tu riesgo, pero estamos cuidándonos. Es válido, es razonable, podremos llegar a eso por lo menos mientras estamos ahorita, o mejor no descartarlas, pero digo, La porque prue- podría ser una solución para una boda. Le hice prueba las, a todos antes de entrar. las pruebas rápidas de la gotita de sangre Sí, no sirven. perfecto. Tienen hasta 30% de resultados erróneos. Te pueden La decir si prueba, estás embarazado, eso sí. eso sí, hablo para el COVID. Las pruebas de la determinación del antígeno por hisopado nasal que son las que se tardan media hora, tienen, te digo, 89 y 93% de ser creíbles. Vas reduciendo el riesgo y el factor de error. El PCR por hisopado nasal te da una sensibilidad de entre 97.7 y 99%, Que fueron las que hicieron en la comunidad, por ejemplo. que son las que las que hicieron en la comunidad. Esas tardan
por la técnica del PCR entre 1 y 2 días. O sea, no hay manera de hacerlo más rápido. Pruebas para hacer antes de una boda. A ver, por Dios. O sea, ¿cómo vamos a hacerle pruebas a la gente para ir a una boda? Para darle permiso de no seguir las reglas de sentido común en época de epidemia, de pandemia, no. No me parece. Por eso es que ha habido bodas, no una, muchas. No quiero estigmatizar a una u otra familia que lo haya hecho, en donde definitivamente hay contagios. Y el hecho de hacer una prueba de estas rápidas, porque se han hecho pruebas rápidas, pero de sangre, no evitó que hubiera contagios. Claro. Oye, y en eso entra una cosa, cuando hay una boda, un evento o algo y hay gente contagiada, una de las cosas era guardar el secreto, o sea, ya sea por uno mismo decir, me contagié y me guardo y que nadie sepa que me guardé, y otra es decirlo o que la gente misma comente y diga, ay, a tal le dio, a tal le dio, a tal le dio. Es bueno, es malo, es porque muchos dicen, hijos, ¿cómo se te atreve a decir el nombre de alguien a quien le dio le dio y está enfermo o estuvo o dio positivo, como dice dio positivo A en ver, eso. el ¿Es problema, bueno, malo o le debe dar pena a la gente o es importante estarlo avisando? O en la comunidad hay un mecanismo, pero en general hay que avisarlo y hay gente que le da hasta pena el que hoy en día te pidan en los establecimientos que registres tu CODI, bueno, no tu CODI, el código de barras y todo, y no vayan a saber. Entonces, o alguien hace poco publicaron una lista de gente a la que que dieron positivo por un evento, ¿sí? Y la gente se molestó y dijo, ¿cómo se atreven a balconearlos? Y yo, ¿es malo, es bueno? yo creo que tenemos una responsabilidad comunitaria en cuando salimos positivos y estamos enfermos, hacerlo saber. Tenemos una responsabilidad familiar y de amigos de que si estamos positivos debemos de dejarle saber a la gente con la que hemos estado conviviendo que fuimos positivos. No hay que estigmatizar al que está enfermo, porque se puede estar cuidando mucho. Y por otro lado, la gente, o sea, la pandemia está difícil, la pandemia económica también. El problema, y vuelvo a decirlo, no nos estamos contagiando primordialmente yendo a trabajar. Nos estamos contagiando principalmente en las actividades sociales. No podemos tapar el sol con un dedo. Si ustedes salen positivos, por favor hablen a Jerum y regístrense. Es importante saber cuántos, cuándo y cómo. Nadie los va a ¿Quién? regañar, nadie los va a ¿Quién, no? estigmatizar. Es importante saber quién para poder evitar y saber a quiénes les pudo haber dado y regular a quiénes, ¿no? Porque eso es una parte importante, ¿no? El que si le dio a tal, no voy a decir a alguien, a Moshe, a Jacob le dieron, ¿sí? Pues saber con quiénes estuvo y qué hizo. Eso es muy importante para evitar que poder ver con quiénes estuvo y que esos mismos no estén acabando contagiando por cómo implica esta pandemia. Creo que esa es la parte también valiosa de estarlo avisando. Así se ha controlado en otros lados del mundo, sabiendo precisamente a quién, y en México lo están empezando a hacer, no nada más en la comunidad, sino en todos lados, y para eso es el sistema, ¿no? Ahora, yo lo que el mensaje último, final, que me gustaría dejarle a la gente, Isaac, es no bajemos la guardia. No, no quiero sonar a, faltan 2 semanas para que te diga que estamos en las 2 semanas peores y que dentro de 2 semanas ya vamos a estar bien, como nos quisieron dar a tole con el dedo. No. Pero cada vez estamos más cerca de ver una solución real. Hay 4 vacunas, la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson y Johnson, que están en etapa 3 y que han demostrado tener este, una morbilidad, o sea, un riesgo menor y tener una eficacia de arriba del 90%. De hecho, algunas de ellas extraoficialmente se dice que se están produciendo de manera masiva ya, porque los estudios han demostrado que son efectivas. Entonces no podemos esperar a que hay que vacunar a 7,000 millones de personas en el mundo. Entonces, siendo realistas,
según lo que estamos viendo de los datos de estas vacunas que estoy hablando, probablemente el resultado de la etapa 3 se dé a conocer a finales de diciembre, principios de enero. Y la FDA ya habló de un fast track para darles, para darles luz verde en caso de que el estudio de etapa 3 demuestre su seguridad y su eficacia. Oye, Dani. Pero a México probablemente no lleguen antes de abril o mayo. Se dice mucho que si se está haciendo, que si se va a distribuir, etcétera. Por lo menos ya el gobierno ha declarado que en el momento que la FDA dé luz verde, va a hacer un fast track también para poderse hacer en México. De la vacuna rusa y de la vacuna china no te puedo hablar, porque son vacunas que no han mostrado sus estudios, no se han abierto sus estudios científicos a la comunidad médica. Pero de estas 4 empresas, sin lugar a dudas. Cuando me dicen, ¿y a poco tú serías de los primeros que te las pusieras? Le digo, tienen que entender que esta vacuna, o sea, hay un grupo anti-vaxxers, antivacunas, que no vamos a poder hablar con ellos. Claro. Con ellos no quiero hablar ni quiero saber de ellos. Pero que hay cierto miedo que dicen, si una vacuna tarda generalmente 5 años en desarrollarse, ¿cómo quieres que yo le crea a esta vacuna que se tardó en 1 año? Yo les quiero aclarar que no se empezó de cero. El SARS-CoV-2 es un coronavirus. El SARS-CoV-1, que fue el SARS del 2004, es coronavirus. El MERS, el síndrome de respiratorio de Medio Oriente, fue coronavirus. El ébola fue otro tipo de coronavirus. Y no se empezó de cero, se empezó de las investigaciones que se tienen desde el 2004 de estos virus, y esa es la razón por la cual en un tiempo récord estamos pudiendo tener acceso a una vacuna a 1 año y 2 meses o 1 año 3 meses de que se desató esto. Por otro lado, también hay otros medicamentos prometedores. El laboratorio Eli Lilly está a punto de sacar la patente de un medicamento que al parecer puede ser curativo, pero no es para la gente en general, sino es un medicamento, un anticuerpo, para el paciente que está internado y que está delicado, que se administra intravenoso y está muy cerca de, ya tiene hasta nombre, se llama Bimlimab, es un nombre que parece trabalenguas, ya comercialmente tendrá un nombre más fácil, me puedo imaginar. Y en Israel también ya se está casi por tener registro un anticuerpo monoclonal, que no es una vacuna, sino es el anticuerpo que se produce cuando estás expuesto al virus, pero no sacado de enfermos, sino hecho recombinantemente con el RNA en un laboratorio, de tal manera que aquel paciente que también está delicado y grave, se le pueda pasar los anticuerpos directamente en la vena, que es lo que se estaba proponiendo con el plasma de gente que tuviera inmunoglobulinas neutralizantes. Se está trabajando, nunca antes en la historia de la humanidad se había trabajado en conjunto para tratar de encontrar una solución a un problema de salud. Oye, Dani, en eso mismo, pues de las vacunas podemos hablar eternamente, hay muchas dudas de todo eso, pero hablaste también de curas que se están buscando porque... Perdón, no hay ninguna duda ni ninguna controversia. Perfecto. Hay un grupo de gente que se basa en supersticiones y en información inadecuada, Exacto. que son los antivacunas. Todos los que tengan dudas de vacunas pueden meterse a la página fda.gov, con B chica porque es
en Estados Unidos de government, y de ahí entrar /diagonal vaccines, vacunas, y ahí está toda la información. Todo esto de que alguna vez hubo, de que las vacunas causaban autismo y demás, es totalmente Claro. falso. Y las vacunas que tenían problemas anteriormente por la cantidad de mercurio ya se desecharon y están reformuladas. Oye, Dani, ¿quién determina qué vacuna? O sea, tú dices la FDA. Europa también lo determina la FDA. La FDA es la más confiable, porque seguramente llegarán vacunas probablemente, o sea, no todas por la FDA, a lo mejor en Europa, la Moderna está en Inglaterra y en España, saldrá de ahí. ¿A quién, Moderna está, cómo saber cuál es la vacuna? Moderna, ¿La FDA o la que tenga Cofepris? No sé. Moderna está en Estados Unidos y está regulado todos sus estudios por la FDA. La vacuna de Pfizer y de AstraZeneca están en centros de estudio en Sudamérica, en México, en Estados Unidos, en Europa. Y hay una agencia europea de drogas, que sería el FDA de la Unión Europea, que está también haciendo los estudios y está y que determinará su credibilidad y su efectividad y seguridad para los países de Europa. En México, el canciller Ebrard incluso ya declaró que una vez que la FDA la apruebe, en vez de hacer todo un proceso que solo entorpezca y retarde el poder tener acceso a ella, lo va a aceptar. Y es la razón por la cual la vacuna china y la Sputnik rusa no han tenido realmente el impacto, porque no han demostrado, no han abierto sus estudios de seguridad y eficacia al mundo hasta ahorita. Oye, yo creo que hay, abuso ya un poquito de tu tiempo, Dani, pero tengo una pregunta más sobre las vacunas y una más al general. Una de las vacunas, explícanos cómo se prueban, porque la gente a lo mejor no entiende, dice, han demostrado que, quiere decir que si le hicieron pruebas a la gente, tienen el grupo control, pero le ponen a unos y a otros no les ponen y entonces les avientan el virus encima y para ver si se contagian o no. O sea, o los dejan libres en la calle a ver si se contagian, o los tienen metidos así en un cuarto, regándoles el virus y pues ni modo, si no tenías la vacuna y te moriste, o sea, ¿qué sucede? Porque pues como que, ¿quién se arriesga a enfermarse, no? Más gente de la que tú te pudieras imaginar. Hay gente joven, sana, que se le hacen los estudios para ver que no tenga COVID activo ni haya tenido COVID anteriormente, y eso lo sabemos haciendo la prueba de inmunoglobulina G, que entonces lo sabemos que no tiene los anticuerpos y por lo tanto los resultados pueden ser fehacientes. Las pruebas van en etapa 1, etapa 2A, 2B, 2C, y la etapa 3 es la seguridad en grupos masivos de personas. ¿Qué es lo que se hace? En los estudios doble ciego se pone a gente sana que son voluntarios, jóvenes en donde si les da COVID no tienen comorbilidades y hay menos riesgos de que puedan tener problemas graves de salud, y de manera ciega, tanto el paciente que recibe la vacuna como el médico que la administra no sabe si está dando el grupo de medicamentos, o sea, la vacuna COVID, o el grupo control. El grupo control, hay estudios que se han hecho con placebo, o sea, con líquido que no tiene nada. Y hace meses hubo un caso de un paciente que murió en Brasil y entonces se detuvo durante un tiempo. El estudio era de la vacuna de AstraZeneca. Se abrieron los sobres para saber a qué dosis y qué se le había dado. Increíblemente, el paciente que falleció era del grupo control. Lo que pasa es que en este estudio en Brasil
en vez de utilizar placebo, o sea, solamente líquido, se utilizó vacuna de meningococo, que ya está aceptada por todos, pero este paciente tuvo la mala suerte de ser ese uno en X cantidad. 10,000 o 50,000 que le causó una meningitis. Entonces, la gente, si son pruebas, ¿los dejan solos o lo están aventando el virus aquí o están en la No, o calle? sea, lo que hacen es le inyectan la vacuna, Sí. se espera los 14 días, se les está observando, se les toma la temperatura, signos vitales y demás. Y después de un tiempo, si desarrollan síntomas, se ve qué síntomas y se ve si están relacionados o se hace la prueba. Y si no hacen síntomas, entonces a los 25 días o 28 días se toman pruebas para ver si desarrollaron anticuerpos, o sea, inmunoglobulina G. Y en el Inter también se tomaron antes para ver si desarrollaron inmunoglobulina M, que es la que nos habla de que se está haciendo el proceso activo. Ahora, algo muy importante de estas vacunas de RNA recombinante es que no se está inyectando el virus atenuado, como se hace, por ejemplo, Es lo que te iba a preguntar con muchas vacunas. sino se está inyectando secuencias genéticas específicas del virus para despertar la respuesta inmune y poder hacer anticuerpos a las espigas del coronavirus, o sea, a los piquitos, para que aunque estés en contacto con el coronavirus, no se pueda pegar a los neumocitos ni a las células respiratorias. Oye, Dani, en ese caso y en todo esto, esto no llegó para esto llegó para quedarse, o sea, va a seguir existiendo, no lo vamos a extinguir el coronavirus, vamos a evitarlo con las vacunas en gran parte y todo, pero se sabe cuánto tiempo, cada cuánto te tendrás que vacunar, cómo está, hay algún, o es, no se tiene estudios lógicamente de cuánto tiempo dura la inmunidad. Es una enfermedad nueva. Por ejemplo, a los que ya tuvimos coronavirus y desarrollamos anticuerpos, no sabemos si en 3 meses, 4 meses o 6 meses los anticuerpos desaparecerán. Lo que sí sabemos es que el cuerpo guarda una memoria inmunológica para que cuando te recontagias, el cuerpo, si produjiste anticuerpos, los vuelva a producir. Por eso es que el recontagio sí es posible, pero es poco probable, pero nos tenemos que cuidar. La vacuna, como se está planteando ahorita, es una primera dosis y al mes una segunda dosis para poder tener la cobertura de arriba del 90%, porque con una primera dosis solo se está protegiendo 70%. Y si el virus va a mutar y vamos a tener que, como la influenza, tener que vacunarnos anualmente, no lo sabemos. Es una enfermedad nueva. Al igual que sabemos que hay una inmunidad celular, que no tenemos pruebas para el público en general para poder saber si se tiene o cuánto tiempo se tiene, pero hay estudios prometedores que han enseñado, que han mostrado que la inmunidad celular es más robusta que la de anticuerpos y que dura por más tiempo. Sin embargo, yo creo que en una enfermedad así, en cuanto haya una vacuna al alcance, debemos de vacunarnos todos. Oye, Dani, en ese último, ya para terminar, dijiste algo importante, a los que ya tuvieron, a los que ya dieron positivo, ¿sí? Es como si creyeran que ya son inmunes, ya se volvieron totalmente inmunes y muchos dicen, yo ya tuve, ya, igual no me puede volver a dar, o igual para qué, o si me da, pues va a ser menos. O sea, el que ya tuvo tendría que cuidarse menos, tendría que ser, ya no se tiene que preocupar, porque pues ya le dio, ya está protegido, o ya tiene 3 meses de inmunidad, o 5 o 6. ¿Qué pasa con los que ya les dio? Entre 30 y 40% de los pacientes con COVID no desarrollan anticuerpos, número uno. Mientras no tienes anticuerpos, como no podemos medir la inmunidad celular, te tienes que cuidar. Número dos, yo me pongo el cubrebocas para protegerte a ti, no a mí. Pero si ya te dio, ya no te volviste a enfermar. Yo puedo tener anticuerpos, pero puedo tener el virus en mi vía respiratoria
y servir como transportador para contagiar a quien no lo tenga. A ver, perdón, te interrumpo ahí, para que quede muy claro. A mí ya me dio, ya estoy medio inmune porque ya me dio por 3 meses, sí resulté de los que generó anticuerpos. Eso no quiere decir que si el virus me entra, se muere en automático. Quiere decir que si el virus me entra, no me afecta a mí, pero sí tengo el virus y lo puedo transmitir. Puede ser portador del virus SARS-CoV-2, pero no tener la enfermedad COVID-19 porque todavía tienes anticuerpos. Perfecto. Pero si tú estornudas, puedes contagiar el virus. Muy importante eso, aclararlo, porque muchos creen que pues ya no, y creían que si te pegabas ya se moría y era como que tenías un escudo protector en contra del virus, lo cual no es cierto. Tienes un escudo para no enfermarte, pero sí para transmitirlo, o sea, puedes seguirlo transmitiendo, entonces igual te tienes que cuidar en todo esto. Dani, hemos tocado muchos puntos, nos diste varios resúmenes, pero ¿cuál sería tu conclusión en todo esto? ¿Qué viene? ¿Y cómo cuidarse, aparte de esto, en estas épocas de frío, de todo esto? ¿Qué medidas tomar para estar protegido? Muchos te hablan de, toma mucho. El otro día alguien me dijo, no, es que tienes que tomar mucha vitamina D, la 5000, y alguien me dijo, no, tiene que ser de 8000 unidades, tienes que salir al sol, ponte limón, ponte alcohol en la cara, rasúrate. Hay estudios que dicen que la vitamina D3 y el zinc te pueden ayudar. Hay otros estudios, muchos, que dicen que es puro efecto placebo y que no sirve de nada. Oye, pero el placebo es peligroso ahorita. El creer que no te sirve, de que te sirve y ya estás cuidado, es más peligroso que la enfermedad, hijo. Exactamente. Entonces, la realidad es que la vitamina D y el zinc como preventivo no sirven. Sí ayudan un poco a la respuesta inmune cuando ya te contagiaste, y es controversial. Pero también, por ejemplo, hay estudios que dicen que cuando pierdes el gusto y el olfato, el zinc puede promover el retraso o no el regreso del gusto y el olfato. Entonces, no podemos pensar en eso. En época de frío, dormir 8 horas, comer 3 veces al día, el descanso y una buena alimentación es el punto número 1 para poder tener un sistema inmune adecuado. El uso del cubrebocas y la higiene de manos. No vayamos a reuniones sociales innecesarias. No existe todos estamos muy cuidados. No existe. Claro. Como padres de familia, sobre todo con los adolescentes y los adultos jóvenes, aprendamos a decir no. No caigamos en híjole, es que mi hija o mi hijo va a ser el único que no fue, ¿no? Son épocas, Confucio decía, te deseo que vivas en tiempos interesantes. Este es un tiempo interesante y complicado, y tenemos que replantearnos el tipo de vida que tenemos y que queremos tener. Yo lo que diría es, cuidémonos. Yo me cuido a mí para cuidarte a ti. En Nueva York había una campaña que se hizo viral, y no sé por qué no llegó a México, en donde la gente ponía en las redes sociales, yo me pongo el cubrebocas para cuidar a mi mamá de 80 años. Yo me pongo el cubrebocas para cuidar a mi hijo diabético. Yo me pongo el cubrebocas para cuidar a mi vecino inmunosuprimido. Entonces, hay que cuidarnos no solo por nosotros. No seamos egoístas. Siempre hemos sido una comunidad que vemos por los nuestros. Demostrémoslo ahorita. Lo único que te agregaría ahí, Dani, es que no nada más tenemos que ponernos el cubrebocas para cuidar a los que están cercanos a nosotros. Hoy tenemos que ponernos el cubrebocas hasta para los que están cercanos a los demás, porque esto se va transmitiendo de uno a otro y nunca sabes a quién le puede llegar. Y aunque no sea alguien cercano, tú pudiste haber sido la causa de que esa persona se haya enfermado, aunque ni siquiera estuvo contigo. Y eso es lo que ha provocado esta enfermedad, y por eso tenemos que cuidarnos
no nada más por los cercanos, por la abuela, por el papá, por el mamá, por el primo, por el que, al que vemos, sino por hasta el que está cercano, hasta fuera de la comunidad, por supuesto, con los que nos rodeamos día a día en esto y cuidarnos por todos ellos, ¿no? Por supuesto. Y la otra cosa es, ahorita en cuarentena, cuidemos el peso. Ah, En México, el porcentaje de complicaciones se ha dado en gente joven en comparación del mundo por el sobrepeso. El sobrepeso es un estado inflamatorio crónico que ha visto que gente joven con sobrepeso se ha complicado, cosa que no pasa en otros lugares del mundo donde hay una cultura alimenticia mejor. o sea, cuidarnos todo en eso, no nada más por el virus, no nada más por la situación, sino porque además son cosas de salud que tendremos que cuidarnos constantemente, no nada más hoy, sino para el futuro, y tenemos que aprender esta lección y las lecciones que nos está dejando esto, porque es la vida que nos va a tocar. Esto va a pasar, pero va a continuar. O sea, no es como los que dicen, hijos, que acabe este año porque ya el próximo año va a ser mejor. Vamos a seguir, no nada más con la pandemia, sino con muchas de estas cosas, y porque es una lección de que puede volver a suceder con otras cosas y que tenemos que cuidarnos y aprender que esto es una lección de vida en general, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, doctor Dani Bros. Un gusto, pero siempre, además de doctor, un gran amigo, ¿sí? Y además, sabemos que una de las personas de mayor confianza para hablar de este tema, y no nada más como médico, sino porque eres, investigas, checas, revisas y te enteras de todo esto para estar siempre bien informado. Siempre es un gusto tener esa voz autorizada con nosotros. Muchísimas gracias, Dani. Saludos, gracias Isaac.